¿verdad? Por ejemplo, Rafaela, ¿cuál es el concepto de la pancreatitis aguda? Rafaela, ¿cuál es el concepto de la pancreatitis aguda? Yo, profe? Sí. Ai, porque eu achei que fosse a outra. Ai, eu não me recordo. Não ¿Qué es consigo la falar assim palabra, de cabeça. qué es la palabra pancreatitis? É inflamação do pâncreas. Muy bien, inflamación del páncreas. Eso es el concepto. Es una inflamación del páncreas. Si páncreas es el órgano y itis es inflamación, que es dado justamente porque por una respuesta del páncreas a cualquier injuria. Muy bien, ese es el concepto básico de la pancreatitis aguda. Joan, ¿cuál es la etiología principal de la pancreatitis aguda? Sí. Mm, no, ahí ya entramos en patogenia. Cuando hablo de etiología, yo quiero saber un tipo, un citado. ¿Cuál es la etiología principal? En 80-90% estaba presente. Eso es la clave de la etiología de la pancreatitis. ¿Cuál era la etiología? ¿Quién se acuerda de la etiología de la pancreatitis? Litiasis, profe. Muy bien, la litiasis vesicular. Así mismo, acá también Flavia puso litiasis vesicular. Litiasis vesicular y el alcohol, pero principalmente la litiasis vesicular. ¿Ustedes se acuerdan que cuando nosotros dimos esta clase, yo le dije que era imposible hablar de pancreatitis sin antes conocer la litiasis vesicular, sin antes conocer que se podía complicar, sin antes conocer de que el 70% era sintomático, ¿verdad? Entonces la litiasis vesicular y el alcohol, 80-90% están involucrados esos dos. Inclusive, si ustedes encuentran preguntas así de concurso, ¿verdad? Siempre ponen cuál es la etiología principal de la pancreatitis. Pone litiasis, pone alcohol, pone virus, pone cepre, pone miles de cosas puedo poner. Y de ello, yo sé que el 80-90% es incluido la litiasis con el alcohol, pero de ello el más importante, inclusive hay libros que le ponen 80-90 solo la litiasis, es la litiasis vesicular. Perfecto, porque nosotros habíamos mencionado que en América del Sur, litiasis vesicular, litiasis vesicular. Muy bien. Después tenemos la patogenia. ¿Quién quiere recordarnos cuál es la patogenia o el puntapié inicial de la pancreatitis? Ativação das enzimas pancreáticas no interior da glândula. Muy bien. Ahí inclusive ella ya dijo todo lo ya. Ella ya es la activación justamente de las enzimas de manera prematura. Y ella ya dio un poco más inclusive intracelular, ¿verdad? O sea, la patogenia es esa. Cuando yo digo patogenia, yo estoy diciendo quién es lo que inicia el proceso. ¿Cómo se inicia el proceso? Nosotros nos acordábamos muy bien, ¿verdad? De que hay unas fases de la digestión. Había la fase cefálica, había la fase gástrica y la fase intestinal, ¿verdad? Y que nosotros sabemos o entendemos de que estas enzimas pancreáticas están encapsulados por un gránulo de zimógeno que una vez llegando hasta la luz del duodeno, recién ellos se abrían y por acción de la enteroquinasa transformaba el trixinógeno a trixina y él activaba todos los demás, ¿verdad? Ese eran vamos a decir, el puntapié, ¿verdad? Muy bien. Es la activación enzimática prematura. Entonces, la siguiente pregunta justamente es relacionado con lo que ya dijo Julia, que es ¿cuál es la hipótesis más aceptada de inicio de la pancreatitis? Habíamos hablado de 3 hipótesis y una de ellas, ¿cuál era? ¿Cuál era la principal?
¿Quién se acuerda de la principal hipótesis de la pancreatitis aguda? Por hipertensão ductal, ¿Sí? Hipertensión ductal que ocasionaba ¿qué? Activación enzimática por la hipertensión ductal, sí. Eso mismo es. Acá dijo Bruna también. Acá dijeron litiasis, sí. Pero ¿dónde se activa? ¿En el conducto? ¿En el intersticio? ¿En la célula? célula acinar, Muy bien, en la célula. Era la intraacinar. Era dentro. ¿Por qué? Porque nosotros se obstruye la papila, aumenta la presión dentro del conducto. Por ende, ¿qué hacía? Impedía la excreción pancreática. No había la excreción o la secreción exócrina del páncreas. Entonces, como no ocurría esto, se iban acumulando esos gránulos simógenos que se iban uniendo después, quedando ya en el fondo porque no había un transportador. Y después, ¿qué pasa? Las lisosimas, o sea, las enzimas lisosómicas, agarran y rompen esos. Y al romper los gránulos hemogéneos, estas enzimas caen al líquido y se encuentra con la catepsina B. ¿Qué es lo que hace esta catepsina B? Actúa como una enteroquinasa, activa el trixinógeno a trixina y empieza nuestra cascada inflamatoria como tal, ¿verdad? Entonces la activación es dentro de la célula. Muy bien, esa es la patogenia. ¿Cómo sería entonces la fisiopatología de la pancreatitis? ¿Cómo era la fisiopatología de la pancreatitis? Ya hablamos de la etiología, hablamos un poco del puntapié, inclusive en la patogenia hablamos también del alcohol, ¿se acuerdan? Que era el alcohol, que no sabíamos realmente por qué ocurría, pero sí sabíamos que había una hiperestimulación pancreática, sabíamos de que ocasionaba unas contracciones transitorias del esfínter de Oddi, que el etanol lesionaba directamente a las células ciliares y que también precipitaba las proteínas para generar ¿qué? Para generar gránulos o, vamos a decir así, cálculos de proteína. Muy bien, acá dice Adriana, la activación del tripsinógeno, por ende a tripsina, y después la degradación del páncreas. Es así mismo lo que ocurre cuando hay una fisiopatología. Ustedes tienen que entender que cuando se le dice etiología, es citado. Litiasis, alcohol, virus, cepre, todo citado. Cuando yo le digo patogenia, estoy pidiendo el puntapié inicial de la enfermedad. Y cuando yo le digo fisiopatología, es cómo evoluciona esa enfermedad. A partir de que ya se produjo, cómo va a evolucionar la enfermedad. Y justamente como dijo la compañera Adriana, hay la activación del trixinógeno a trixina. La trixina activa a todas las otras enzimas pancreáticas que nosotros sabemos que está inactiva. Se activan, entonces ya hay la proteasa, hay la amilasa, hay la lipasemia. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a degradar nuestro páncreas. Esa degradación del páncreas, ¿qué hace? El páncreas está siendo agredido, entonces tiene que defenderse. Y el cuerpo se defiende trayendo células inflamatorias, ¿verdad? O los leucocitos, neutrófilos, macrófagos, entre otros, ¿verdad? Y llegan para poder pelear contra esta enzima. A medida que pelea, produce también citoquinas. Y estas citoquinas, ¿qué hacen? Hacen que aumente más la inflamación y hacen que vengan más células inflamatorias. Como aumenta más la inflamación, hay más degradación. Entonces se torna un círculo vicioso. Leucocito, es citoquinas, citoquinas, inflamación, inflamación, leucocito y así nos vamos a ir destruyendo el páncreas, ¿verdad? Cuando esto ya se descontrola, pasa al torrente sanguíneo y se va a otros órganos. Y la afectación a otros órganos, la misma cosa. Llega, agresor, círculo vicioso, y va el círculo vicioso, y va a otro órgano y así. Se va llevando a qué? A una falla de órganos. ¿De acuerdo? Falla de órganos
que si no paramos eso, va a llevar ¿a qué? A una muerte del paciente. Entonces sería básicamente eso la fisiopatología de la pancreatitis. Muy bien. Después de eso, hablamos de un cuadro clínico. ¿Cómo es el cuadro clínico de una pancreatitis? ¿Se acuerdan? Dolor epigástrico. Muy bien. Dolor. ¿Sí? ¿Escucho? Acá ponen vómito, acá ponen fiebre, coluria, todo está correcto. Pero alguien dijo dolor y dijo inclusive dolor en epigastrio. ¿Quién fue ese? Yo. Y yo no veo acá quién fue. Bueno. Julia. Ah, Julia. El dolor es lo principal. ¿Sí? Así mismo, el dolor es lo principal. ¿Por qué? Porque es una cosa que no va a faltar. Esa es la verdad de la historia. Van a encontrar libros donde hablan de que el dolor puede faltar. No, no existe. Pancreatitis no va a haber sin dolor. Esa es la verdad de la historia. Pancreatitis sin dolor no existe. Entonces, puede haber diferencias de dolor. O sea, puede haber un dolor que inicie bruscamente. O sea, el paciente comió, en 2 horas le duele y no aguanta. O puede ser que el paciente tenga dolor hoy, mañana le duela más, pasado le duela más, y después le duela más y después venga. O sea, un dolor tipo insidioso. Va aumentando progresivamente el dolor. ¿Verdad? Puede haber eso. Pero el dolor no va a faltar. Y el dolor, dijo la compañera, dolor en epigastrio. El dolor... Bruna, quita eso de prácticamente tu cabeza. Dolor no puede faltar. ¿Sí? Tipo, dolor, van a encontrar en el libro, sí, puede faltar. En realidad, no puede. O sea, ¿por qué va a consultar el paciente si no es por dolor? Piensen en eso. ¿Por qué va a consultar? ¿Por fiebre? Si consulta por fiebre, yo no iba a pensar en pancreatitis. Si consulta porque tiene ictericia, yo no voy a pensar en pancreatitis si no tiene dolor. No voy a pensar en colangitis si no tiene dolor. O sea, lo característico acá tiene que ser el dolor. ¿Sí? Dolor. Entonces, el dolor, así como dice Claudia, es el dolor en barra, lo más característico. O sea, lo que yo prácticamente, hasta el, vamos a decir así, el camillero, cuando le está llevando al paciente y por ende le pregunta dónde te duele y le hace así en barra, él sabe que es pancreatitis. Él en la hora ya, no, este es pancreatitis, ¿verdad? Tipo, si aparece el dolor en el epigastro, en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, perfecto, pancreatitis. Claro que nosotros sabemos que la pancreatitis se puede presentar sin ser en barra, cinturón, irradiar o transfixiante a la región interescapular. O sea, podía presentarse solo con dolor en epigastro. Podía presentarse solo con dolor en hipocondrio derecho o solo en el izquierdo, ¿verdad? Y lo mismo ser una pancreatitis. Puede presentarse con defensa, o sea, yo le toco, le duele, contrae el músculo. Perfecto, puede presentarse. Puede presentarse con una tumoración en el epigastrio, también puede presentarse. Pero entonces el dolor sería lo, vamos a decir así, puntapié de la pancreatitis, dolor. Perfecto. Muy bien. Claro que existen características, o sea, decir de que es de tipo insidioso o decir que es de tipo brusco, pero dolor. Ahora bien, dijimos también el vómito, ¿de acuerdo? El vómito antiguamente era así. Paciente que no vomita no es pancreatitis. Paciente que no vomita no es pancreatitis. En la actualidad no es así. Existen pacientes que tengan pancreatitis y no vomitan. Y hay pacientes que vomitan muchísimo. O sea, antiguamente se le llamaba como la gran vomitadora porque tenía vómito en proyectil y realmente si vamos a irnos a pensar, paciente que tenga dolor, ¿qué hace? Vomita. Pero hay pacientes que no vomiten, ¿sí? Entonces eso no vamos a meternos como que sea sí o sí, dolor más vómito, dolor más vómito. No. Puede haber dolor y sin vómito y ser pancreatitis. Perfecto, muy bien. Otra cosa,
Hablaron también acá de fiebre. Sí, puede haber fiebre, como puede haber hipotermia o puede haber una temperatura normal. O sea, la pancreatitis puede tener cualquier tipo de temperatura. Puede estar hipotérmico, puede estar hipertérmico, o sea, fiebre, o puede estar normal y ser pancreatitis. ¿Qué otra cosa nosotros habíamos hablado? Acá la compañera ya puso lo de ictericia. Ictericia que estaba presente en el 30% de los casos. Efectivamente. Así como dice Luna, ictericia, sí, en 30% de los casos la pancreatitis puede tener ictericia. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las tres cositas que puede ocasionar ictericia en una pancreatitis? ¿Se acuerdan de esas tres cositas que puede ocasionar ictericia en la pancreatitis? Ese, ese es el síndrome coledociano, ¿verdad? O sea, eso me dice que hay algo que esté obstruyendo el pasaje de bilis. Pero ¿cuál es la causa? Litíase? Obstrução da papila? Perfecto, una coledocolitiasis. Perfecto, tenés un cálculo enclavado en tu colédoco y hace que la bilirrubina no pueda llegar al duodeno, va de nuevo por reflujo al hígado, del hígado a la sangre y tenemos entonces bilirrubina aumentada a expensa de la directa. Perfecto, con coluria y cole también. Muy bien. ¿Otro? Falha hepática? Alteración hepática, muy bien. Cuando hay demasiada inflamación, hay destrucción de proteína, hay destrucción ¿cómo se dice?, grasa. Entonces el hígado, ¿qué hace? Produce. Y a medida que produce, le puede quedar o se puede exagerar su producción y llevar a una insuficiencia hepática. O la propia inflamación llevarle a una insuficiencia hepática. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que viene de biliverdina, él no tiene la capacidad de conjugar. Entonces aparece una ictericia de tipo mixta en realidad, ¿verdad? Pero es a expensa de la indirecta, ¿sí? Entonces también puede haber eso. Y otro, el tercero y último. ¿No? ¿Se acuerdan de la porción intrapancreática del colédoco? Si el páncreas está inflamado, comprime nuestro colédoco y causa entonces una ictericia por compresión del colédoco sin tener una coledocolitiasis. Perfecto, entonces esas tres cosas son lo que hace que aparezca una ictericia en el 30% de la pancreatitis. Muy bien, estamos bien. Ahora bien, vean vamos a poner acá un paciente. Paciente, teniendo en cuenta estas cosas que están acá, ya podemos saber, nuestro paciente viene, sexo femenino, tiene una ecografía donde habla que tiene piedra en su vesícula, donde ya tenemos la etiología, aparte de eso nos dice que tiene cólico biliar en repetición, cólico. Y ahora, sin embargo, presentó el dolor en cinturón, vómito, ¿verdad? Yo puedo decir que una pancreatitis ahora mismo, ¿sí o no? No. Y puedo sospechar, o sea, yo puedo decir, no, sospecho altamente que esto sea una pancreatitis. Pero ¿cómo voy a confirmar que sea una pancreatitis? ¿Cómo ustedes piensan que voy a confirmar? Porque ahora tengo que confirmar, ya estoy sospechando. Puede ser. Así como escuché que le dijo Maki, sospechen. Y ahí sospechamos nosotros ahora. Entonces, ahora, ¿cómo voy a confirmar? Por ecografía. No, no es por ecografía. Perfil pancreático? ¿Cómo? Perfil pancreático? Muy bien, laboratorio, ¿verdad? O sea, por el laboratorio. Claro que al ingreso, todo paciente que ya sea presenta dolor, no presenta dolor, tiene fiebre, náusea, vómito, lo que sea, vamos a pedirle que un hemograma.
laboratorio inicial, hemograma. Y en ese hemograma, ¿qué es lo que yo voy a buscar en una pancreatitis? ¿Voy a tener siempre leucocitosis? No, puedo tener no leucocitosis. Voy a encontrar a veces un leucocito normal con un poco de neutrofilia, aumentado en neutrófilo. Sí, puedo. Puedo encontrar alteración del hematocrito también, claro, mayor a 44, mayor a 45 inclusive. Lo que me está diciendo es que el paciente está muy deshidratado. Sí. Puedo encontrar o no anemia. También. Nada hasta ahora me está diciendo de que sea una pancreatitis, pero por lo menos tengo la sospecha importante de que sea o no una pancreatitis a través del laboratorio. Puede ser. Si yo encuentro hematocrito alterado, yo pienso más todavía en pancreatitis. Le puedo pedir hepatograma y el hepatograma me puede venir lo único alterado en la fosfatasa alcalina, que es la enzima que se encuentran en las paredes de los conductos biliares. Entonces, cuando hay una obstrucción, cuando hay pasaje de cálculo, cuando hay un raspado de la pared, se elimina esa fosfatasa alcalina, entonces aparecen aumentados, que generalmente la pancreatitis aumenta. Puede ser que la bilirrubina esté aumentada a expensa de la dieta, o puede ser que esté normal. Y hasta ahora nada me está diciendo, pero sí me va a dar el diagnóstico, lo que ya dijeron las compañeras, que es perfil pancreático. Eso sí, entiéndase que por un lado hay la amilasa. Entonces, para decir que es una pancreatitis a través de la amilasa, que yo tenía en cuenta cuánto del valor normal tenía que estar aumentado, cuánto tenía que ser, para que yo diga, este es pancreatitis. Sí, tanto la amilasa como la lipasa van a estar aumentados. Sí, así mismo, Adriana. Pero ¿cuántas veces? Porque si yo tengo aumento, yo no puedo. Ahí Claudia ya respondió. Amilasa 3 veces de su valor normal. Exactamente, 3 veces su valor normal. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar en pancreatitis cuando el valor de 160 subió a 200, subió a 300. No. Sabemos que la amilasa está en varios lugares. Puede estar en la saliva, puede estar en patologías pulmonares, puede estar en patologías ováricas, de trompa, puede estar en las vías biliares, intestino. No sé, en muchos lugares están. Entonces no puedo yo catalogarle pancreatitis solo porque se elevó. ¿Sí? Entonces, perfecto. 3 veces su valor normal. Ahora bien, ¿qué pasa si el paciente, ustedes se acuerdan de la curva de la amilasa? Era muy importante recordar la curva de la amilasa porque eso hace diferencia con cualquier cosa. O sea, yo cuando me acuerdo de la curva de la amilasa, yo te diagnostico pancreatitis altamente. ¿Por qué? Porque primeramente no utilizo de manera innecesaria el estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la curva de la amilasa? ¿Se acuerdan de la curva de la amilasa? Aumenta de 12 em 12 horas, depois uma meseta de 3 dias e começa a baixar? Exactamente. En 2 a 12 horas sube, tiene un pico de 3 a 5 días y cae después. Exactamente, y es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que existen 3 casos donde la amilasa puede venir normal. Y uno de ellos, y es por eso lo que siempre tenemos que tener grabado eso en nuestra cabeza, muchas veces nuestros pacientes son pacientes que intentan de toda forma no llegar al hospital. O sea, ya saben que tienen piedra en su vesícula. Entonces ellos catalogan que ese dolor se debe a la piedra. Y mejoraba con su Sertal. Y toma Sertal. Y no le pasa. Y toma Sertal. Y no le pasa. Y toma diclofenac. Y no le pasa. Y toma y toma remedio, toma analgésico, toma analgésico. O ya se aplica, le pasa por un rato, vuelve otra vez a dolerle. Y cuando nos viene a la consulta, ya son 7 a 6 días. Le pediría una amilasa a un paciente que tiene 6 días de pancreatitis. ¿Vendría aumentado o no esa amilasa? Não. No, no tiene valor. O sea, si la amilasa me viene elevado, tal vez su pancreatitis en el camino.
Pero si la amilasa me viene normal, no me está diciendo que el paciente tenga pancreatitis, que no tenga pancreatitis. No puedo decir, ya pasó, yo sé que la curva de de la amilasa es hasta 5 días. Ahora bien, no puedo usar amilasa. ¿Qué puedo hacer entonces para diagnosticarle que tenga o no tenga pancreatitis? ¿Qué le puedo pedir para saber si tiene pancreatitis ya que no puedo usar la amilasa? Lipasa sérica? La lipasa, muy bien, la lipasa. Y la lipasa, sin embargo, también tiene un valor para decir que sea positivo, porque a pesar de todo, existe también en patologías biliares, obstructiva y en apendicitis, no sé qué, ¿verdad? O sea, a veces ya es un poco exagerado, pero también está incluido. Entonces, ¿cuánto sería su valor para decir que la lipasa es positiva? 2 veces. 2 veces su valor normal. Y es muy importante recordar eso. 2 veces su valor normal positivo. Ahora bien, tiene también una curva, ¿verdad? O sea, si viene el paciente con 10 días, ¿le puedo pedir lipasa? 10 días aguantó, tomó remedio, no aguantó. ¿Sí? ¿Por qué le puedo pedir? Porque a meseta ela persiste na sangre durante 15 dias. Hasta 15 días. Perfecto. Importantísimo es saber eso. O sea, sube juntos de 2 a 12. Persiste hasta 14 a 15 días y cae. Entonces, si yo no pude diagnosticar por la amilasa, yo tengo la lipasa como defensa. Difícilmente va a venirme un paciente con un mes de dolor, ¿verdad? O más de 15 días de dolor. No hay, o sea, ya tuvimos casos que ocurre eso, sí tuvimos, pero son pacientes que se aplican todos los días analgésico e insiste y hasta que el familiar nomás se va y le trae, ¿verdad? Pero o está internado en otra parte donde no tiene amilasa y lipasa y queda por tiempo así con el diagnóstico de pancreatitis sin confirmar por laboratorio. Perfecto. Pero básicamente un paciente no te va a aguantar tantos días de dolor. Yo me empiezo a doler el estómago, te vas a ir ya, ¿verdad? Entonces es un dolor que no va a pasar, no pasa con analgésico, no pasa con nada. Ahora bien, para ponerle el sello, firmar y sellar de que sea una pancreatitis, ahí justamente firma más o menos 95%. Cuando yo digo que es una especificidad de 95%. ¿Cuándo es? Porque la especificidad de la amilasa de 80, de la lipasa de 85, no, 85. Y sin embargo, para llegar a un 95, ¿qué tengo que hacer? As duas têm que estar alteradas? Las dos. O sea, le veo al le hice la amilasa 3 veces su valor normal, la lipasa 2 veces su valor normal, 95% de seguridad que el paciente tiene pancreatitis aguda. Perfecto. Muy bien. Entonces, con eso prácticamente nosotros ya nos ubicamos otra vez lo que es la pancreatitis aguda. Con ustedes yo hablé o no de imágenes, porque hay con grupos que hablé y hay con grupos que no terminé. ¿Terminé o no terminé con ustedes imagen? Creo que não, prof. No. No, profe. Perfecto. Entonces vamos a dar un poquitito de la imagen. La imagen, sin embargo, cuando ya tenemos ya prácticamente, tal vez inclusive todavía no nos vino al laboratorio, pero nosotros tenemos un paciente que pensamos altamente que sea pancreatitis, ¿sí? Altamente este es pancreatitis. Por su historia ya, donde, claro, que vimos ahí que para diagnosticar teníamos que hacer un buen interrogatorio, buscando justamente si no tenía antecedentes, ya sea de litiasis, alcohol, ya sea CEPRE, lo que sea, ¿verdad? Algo que me diga la etiología que puedo hacer. Entonces, tengo alta probabilidad de que este paciente sea una pancreatitis. Inclusive, no sé si les dije, pero todo paciente que tenga dolor en el hemiabdomen superior, pecamos por exceso pensando en pancreatitis. ¿Sí? Todo es pancreatitis. Pancreatitis. Ah, no tiene sidomorfia. Pancreatitis. ¿Por qué? Porque la pancreatitis
en 1% va acompañado de colecitis aguda. Ah, no, tiene ictericia, tiene fiebre, tiene dolor en hipocondrio derecho, tiene una colangitis probable. Sí, pero pancreatitis va acompañado de colangitis en 2% de los casos. Y así, entonces, todo en mi abdomen superior pensamos en pancreatitis, pedimos amilasa y lipasa. Si descartamos, perfecto, solucionamos los otros casos, ya sea con antibióticos, ya sea con la CEPRE o con la propia cirugía. Perfecto. Cuando yo tengo una pancreatitis, dice el libro, una radiografía de abdomen de pie. La radiografía de abdomen de pie no tiene ni un valor en la pancreatitis. Ni un valor. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a ver es esto que está acá, que dice asa centinela. ¿Qué es la famosa asa centinela? Cuando un músculo liso se queda en contacto con un proceso inflamatorio, se paraliza. El músculo liso se relaja, se queda paralizado. Y es eso lo que nosotros vemos acá. Esto es el colon que tiene un nivel hidro que viene de agua, y aéreo, que es la parte de arriba, el negro. Ese nivel hidroaéreo es tan solo un colon dilatado, o puede ser un asa delgado también, dilatado. ¿Por qué ocurre eso? Porque está próximo a un proceso inflamatorio. Es solo eso. Ah, entonces una colecitis aguda también puede ocasionar, también. Ah, una apendicitis aguda también puede ocasionar, también. O sea, todo proceso inflamatorio en contacto con un músculo liso la paraliza y causa la asa centinela. O sea, no amerita hacerle una radiografía de abdomen de pie a un paciente con pancreatitis. No, no tiene valor absoluto. Inclusive van a leer en el libro calcificación del páncreas. Eso es pancreatitis crónica. No tiene valor. No le voy a hacer. ¿Sí? Es una pérdida de tiempo y es una pérdida de recursos. No hace falta. Ah, pero ¿por qué se le hace? ¿Y por qué el dolor está en el abdomen? Ah, el dolor está en el abdomen, voy a buscar el abdomen. No. Ahora es diferente en lo que sería una radiografía de tórax, ¿sí? La radiografía de tórax sí tengo que pedirle. Vamos a borrar esto un ratito. La radiografía de tórax sí ya cambia el panorama. ¿Por qué? Porque lo que yo busco en la radiografía de tórax no es justamente el páncreas, ¿verdad? Porque no voy a ver el páncreas, no voy a ver nada de eso, sino que lo que yo busco es esto, acá, o sea, el derrame pleural, ¿verdad? Yo busco el derrame pleural cuando le hago una radiografía de tórax, ¿sí? Radiografía de tórax, ¿para qué? Para buscar el derrame pleural. No sé si se acuerdan cuando nosotros dimos patologías de pleurales, ¿verdad? Hablamos de transudado y exudado. Y la pancreatitis aguda causaba un transudado o causaba un exudado. ¿Qué tipo de líquido causaba? ¿Exudado o transudado? ¿Recuerdan? Pancreatitis aguda causa un exudado. Joana, ¿causa exudado o causa transudado una pancreatitis aguda? ¿Qué causaba? ¿Cómo? Não sei dizer o que causa. Bom, tem muita bactéria, né? Seria um oxidado. Julia, ¿qué causa? Arthur, ¿qué causa? Causa exudado, transudado. Por ser uma inflamação, seria um exudado? Muy bien, es un exudado. Es un exudado, ¿por qué? Porque el páncreas está inflamando la cúpula diafragmática del lado izquierdo. En la mayoría de los casos puede ser bilateral también, ¿sí? No es que únicamente vamos a encontrar en el lado izquierdo.
Podemos encontrar lado derecho únicamente o bilateral. El proceso inflamatorio es muy importante. Y es un exudado. Es por contigüidad lo que causa ese derrame, ¿verdad? Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan de que cuando nosotros teníamos un derrame unilateral, sobre todo, se tenía que estudiar, ¿verdad? Que se hacía punción, que a medida que se hacía se veía la macroscopía, que se hacía el criterio de Lai, ¿verdad? En este caso de la pancreatitis, ¿le harían o no le harían una punción para estudio y hacer criterio de Lai? ¿Qué ustedes piensan? ¿Le harían o no le harían? Por ejemplo, tenés acá un paciente que tiene pancreatitis aguda. Vos le hiciste una radiografía y viste este líquido que está, este líquido que está acá, ¿verdad? Esto es un líquido. ¿Le harías una punción para estudiar este líquido o no le tocarías ese líquido? Você já sabe que o paciente está com pancreatite aguda? Acho que não. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Si ya sabes que tiene una pancreatitis aguda, si ya sabes que la pancreatitis puede tener derrame, que ya sabes que el derrame es de tipo exudativo, ¿para qué le vas a hacer una punción? Para poder confirmar lo que ya es obvio, para hacerle una punción que puede poner en riesgo la vida del paciente haciendo un neumotórax, tener riesgo de infectar ese líquido, ¿para qué le va a hacer? No se hace. Se controla y se va, vamos a decir así, reabsorbiendo solo ese líquido cuando vaya mejorando la condición de la bulimia del paciente. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Ahora bien, ecografía abdominal. La ecografía abdominal, dice el libro, es el método inicial diagnóstico morfológico de la pancreatitis aguda. Es el diagnóstico morfológico inicial de la pancreatitis aguda. En realidad, todo paciente que yo tenga pancreatitis aguda, le pido ecografía abdominal. ¿Por qué? Le pido, sí, acá no. Puede tener, Eh, puede ser también. Pero primeramente lo que yo quiero ver es la etiología de la pancreatitis. O sea, yo le pido a todos los pacientes que yo tengo diagnóstico de pancreatitis, ecografía, ¿para qué? Para ver esta imagen, la vesícula biliar y su cálculo dentro con su sombra acústica posterior. O sea, que yo sé que el paciente tiene una pancreatitis aguda de origen biliar o que es de origen litiásico. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el manejo de una pancreatitis de origen litiásico no es la misma cosa que dislipidémico, no es la misma cosa que alcohólico. Entonces yo necesito saber, porque si yo es de origen litiásico, mi manejo es una forma. Si alcohólico yo no pillé eso, el paciente se va a ir deteriorando rápidamente y no vamos a poder salvarme. Entonces es importante diagnosticar. Primeramente se pide entonces la ecografía, ¿para qué? Para la etiología. Ah, no, no tiene cálculo. La vesícula no tiene cálculo. Puedo ir a mirar el colédoco. Si el colédoco está dilatado, entonces posiblemente hay cálculo. Ah, puedo encontrar el cálculo dentro del colédoco también. Perfecto, si hay cálculo dentro del colédoco, ahí está. Es litiásico. También me sirve como primer estudio morfológico de la pancreatitis aguda, dice. Y sí, como dijo el compañero, yo puedo ver el páncreas si está aumentado de tamaño. Puedo ver si el páncreas está de bordes irregulares. Puedo ver si el páncreas tiene proceso inflamatorio peripancreático, donde veo una imagen hiperecogénica. O sea, veo más blanco. Puedo ver que el páncreas tenga líquido peripancreático. Veo una imagen negra. ¿Sí? El líquido a nivel de la ecografía se ve anecoico, negro.
Claro que no es lo ideal, ¿por qué? Porque como estamos hablando de un proceso inflamatorio del páncreas, ¿verdad? Puede ser que haya, entonces no veo. Ah, puede ser que mi paciente sea obeso y no vea el páncreas. O sea, para estudiar como tal el retroperitoneo no es tanto la ecografía, pero sí para la etiología. Me sirve en un primer instante, me puede servir. Pero si yo encuentro un páncreas normal, no descarta nada. ¿Sí? Perfecto. Entonces es importante hacer la ecografía a todos los pacientes que tengan pancreatitis. Sí. ¿Para qué? Para la etiología de la pancreatitis. ¿Se entendió eso? Sí. Y ahora, después de que ya diagnosticamos, ya tenemos un paciente que tenga pancreatitis aguda de origen litiásica, tenemos que poder decir, ¿es leve o es potencialmente grave? Tenemos que ingresarle, vamos a decir, a este paciente. Y ahí depende otra vez de qué. Leve, le digo al paciente que tenga que no tiene criterios, no tiene signo de alarma pancreático, no tiene criterios por causa de gravedad. Ah, es potencialmente grave, tiene uno u otro, o pueden tener los dos, que es los signos de alarma pancreático y los criterios precoces de gravedad. Diciéndole así no se entiende nada. Vamos a entender qué es lo que significa esos signos de alarma pancreático, ¿verdad? Los signos de alarma pancreático tenemos clínico, imagenológico, radiológico, analítico, que es laboratorio, y escalas pronósticas, ¿sí? Son lo que nosotros vamos a tener en cuenta como signos de alarma pancreático. Cuando hablo de clínico, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta? En el clínico yo tengo en cuenta 5 cosas. 1, la edad del paciente. Y anoten eso, la edad mayor a 65 años. ¿Qué quiere decir eso? Mi paciente ingresa y tiene 68 años, es potencialmente grave, es directo, potencialmente grave. ¿Por qué? Por la edad. ¿Sí? Entonces es importante saber eso, porque estos fueron varios estudios, o sea, no es que se lanzó por lanzarse estos criterios, sino que más bien varios gastroenterólogos, especialistas pancreáticos, se reunieron y llegaron a un consenso de que paciente cuanto mayor era su edad, peor el pronóstico del paciente. O sea, hablaba de que complicaciones locales como necrosis, infección, inclusive falla de órgano y muerte, ¿verdad? Entonces, por eso ellos tuvieron como corte la edad, uno de los valores. En segundo lugar, pusieron la obesidad. Sí, no es que el paciente llegó, es gordo, ¿verdad? Y yo le veo, ah, no, tiene su panza grande. Ah, no, esto ya es potencialmente grave. No. No es que directamente es gordo y ya es potencialmente grave. No. Se hace lo que sería el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal tiene que ser mayor a 30 para que sea positivo. Ahí recién yo puedo decir que es potencialmente grave. ¿Cómo se hace este índice de masa corporal? Y por eso necesito acercarme al paciente y determinar, porque se hace peso por, o sea, dividido talla al cuadrado. Y ahí recién me va a salir el valor real de lo que es el índice de masa corporal. Lo normal sería entre 18 a 20, inclusive solo se considera 18, ¿verdad? Pero si tiene 30, o mayor a 30, mejor dicho, estamos ya en un estadio 3, 4. Esos son pacientes súper grandes, son obesos, son grandes, ¿verdad? Entonces es importante saber eso para poder catalogarle como potencialmente grave. También se notó que la obesidad era un factor de riesgo muy importante para la pancreatitis. Defensa abdominal. Creo que ustedes hablaron muy bien de la defensa abdominal con el doctor Chaparro, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la defensa abdominal? Es un signo de inflamación o irritación peritoneal, ¿sí?
Irritación peritoneal es defensa abdominal más dolor a la descompresión brusca. La misma cosa. Solo que la defensa abdominal, para poder hablar como defensa abdominal, yo tengo que entender eso en un abdomen, ¿sí? Y ese es el ombligo. Lo que yo tengo que entender es que la defensa tiene que ser involuntaria. Involuntaria, no puede ser voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Si mi paciente tiene pancreatitis y le duele el epigastrio, ¿verdad? ¿Qué yo voy a hacer? Voy a examinarle tocándole la parte más lejos, o celíaca derecha, y así me voy a ir tocando, ¿verdad? ¿Para qué? A medida que le esté tocando, yo me voy a ir hablándole al paciente. Señor, ¿hace cuánto tiempo te duele? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo te empezó? ¿Ese dolor mejoraba o no mejoraba? Todo le voy preguntando, me voy a ir tocándole. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que el paciente no se dé cuenta de que yo voy a tocar la zona dolorosa. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy tocando la fosa ilíaca derecha, él sabe que no le duele. Perfecto. Estoy hablándole, cuando no se da cuenta, ¡pum!, le toco el epigastrio. Y el paciente le duele, contrae y paró de hablar. Entonces, eso es una defensa abdominal. ¿Sí? No tengo que ni hundir, o sea, no puedo hundir mi dedo porque cuando le toco, contrae el músculo y no se hunde mi dedo. Eso es una defensa abdominal. Involuntaria, ¿sí? Defensa involuntaria. Sin embargo, la voluntaria es lo que yo hago como defensa propia, vamos a decir así. Defensa propia es voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente sabe que le duele el epigastro y vos le está tocando acá, la fosa ilíaca derecha, y le decís, ¿te duele? No. 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 ¿Te duele? ¿Te duele? No. ¿Te duele? Y cuando le voy a tocar, el paciente sabe que ahí le duele. Entonces, contrae. Y al contraer, evita que mi dedo toque y entonces no le duele. O no le duele tanto. Ese no me sirve. Tiene que ser involuntario. El paciente no se tiene que dar cuenta que yo toqué la zona dolorosa. Perfecto. ¿Se entendió entonces lo que es una defensa abdominal? Porque es importante saber que la defensa debe ser involuntaria y no voluntaria. Muy bien. Derrame pleural es semiología de derrame pleural, ¿sí? Yo no estoy hablando de que voy a ver el derrame por radiografía, no. Estoy hablando de semiología, es la palabra clínico. Clínico, lo que yo encuentro. Y la clínica de derrame pleural, ¿ustedes se acuerdan de que cuando hablábamos de derrame pleural, el paciente podía estar un poco respirando mal, podía estar excursionando poco un lado, que es el lado afectado, o sea, respira poco, no es como este, expande todo, este poco, o puede ser también de que esté un poco hinchado, que se le llama bombado, ¿verdad? Perfecto. Si yo ¿cómo se dice? Le palpaba, no iba a encontrar enfisema porque no hay gas, no hay aire. Y si yo le percutía, ¿se acuerdan qué sonido hacía cuando le percutía el líquido? No. Cuando le percutí, ¿qué encontrás? Matidez. Muy bien, la matidez. O sea, un ruido seco. Ese tup, tup. No es tum, tum, es tup, ¿verdad? O sea, me está demostrando que hay líquido, ¿sí? Es matidez. Y si yo ocultaba, ¿el murmullo vesicular está o no está presente? Yo agarro un esteto y pongo por el tórax. ¿Escucho o no escucho el murmullo vesicular? No. No escucho, porque ustedes se acuerdan que el murmullo vesicular no nada ni tampoco vuela. Perfecto. Y ahí está lo que sería el derrame pleural. Después tenemos por último alteración de la conciencia. ¿Cómo determino alteración de la conciencia? Escala de Glasgow. Muy bien, la escala de coma de Glasgow. Y ahí tengo que tener menor a 15. Ya está. Ya es alteración de la conciencia. Es directo. Menor a 15 ya es. Ustedes ya dominan la escala de Glasgow. Dieron con el doctor Mackey, repasaron conmigo, volvieron a leer, dominan la escala de coma de Glasgow, ¿verdad? Entonces,
Básicamente, apareció menos de 15, alteración clínica. Perfecto. Ahora bien, puede ser de que mi paciente no tenga nada de clínico. Nada. Voy al radiológico. ¿Y qué consista? En realidad se tiene que llamar imagen. ¿Por qué? Porque el derrame pleural sí voy a ver por una radiografía de tórax. Pero si ven este líquido a nivel es por ecografía. Por eso la importancia de que un paciente que ingresa con el diagnóstico que yo sospecho de pancreatitis, pedirle una radiografía ya de tórax. Ya me puede ayudar, ¿para qué? Para saber si tiene o no tiene un signo radiológico de signo de alarma pancreático. Perfecto, tiene derrame, ya está, es potencialmente grave. Ah, no, le hice una ecografía para buscar la etiología y encontré el líquido. Perfecto, ya es una potencialmente grave. ¿Se entienden? Ah, no, el paciente no tiene nada de radiológico. Echamos todo de radiológico. Nos vamos a analíticos o laboratorio. Y en este tengo el PCR, que ustedes se acuerdan que era la proteína C reactiva, que era un marcador inflamatorio inespecífico. ¿Qué quiere decir eso? Que se elevaba por cualquier cosa. Yo puedo tener gripe, se eleva. La gastroenteritis se eleva. Entonces, pero nadie va a elevar mayor a 150 o mayor a 15. ¿Por qué digo mayor a 15? Porque el corte de nuestro laboratorio es 6. Menor a 6 es negativo. Y mayor a 6 es positivo. Así de rápido. Entonces un PCR menor a 6 es negativo. Pero un PCR que sea mayor a 6, entonces ya es positivo. Pero un proceso inflamatorio importante es lo único que te puede causar mayor a 15. ¿Cómo sería la pancreatitis? ¿Verdad? Mayor a 15 o en el corte de los norteamericanos 150 porque ellos tienen de 60 para arriba. Perfecto. Ahora bien, también tengo que tener en cuenta esto, elevación progresiva en 48 horas. O sea, ingresó el paciente, le hice su laboratorio y vino 10. No era una potencialmente grave. En 48 horas le repetí su laboratorio porque normalmente le hacemos un nuevo laboratorio a todos los pacientes en 48 horas y encontramos que tiene 12 o 15 y va en aumento. ¿Qué está pasando? Aumento progresivo también indica inflamación importante. O sea, se quedó una potencialmente grave. ¿Sí? Otro criterio que uso en el laboratorio es el hematocrito mayor a 44. O sea, ¿qué me está diciendo de todo? Tu concentración de la sangre es muy importante. Y hay más de uno seguramente se acuerda, porque hace poco, justamente antes los de mí, tuvieron bioquímica y saben que el hematocrito de un varón puede llegar hasta 50 y el hematocrito de una mujer hasta 47. ¿Y por qué este es un criterio de gravedad si es mayor a 44? Porque básicamente se considera que cuando es mayor a 44, la cantidad de líquido que ya se perdió es demasiada, haciendo que se concentre demasiado en la sangre. Entonces quiere decir que si yo no soluciono eso, el paciente va a empeorar y va a empeorar y va a empeorar. Entonces por eso tenemos como corte 44, o sea, mayor a 44 que 45. Y por último tenemos la procalcitonina. La procalcitonina, yo ni les hablé en la clase pasada. ¿Por qué? Porque es un marcador inflamatorio específico. ¿Qué quiere decir eso? Solo se va a elevar cuando tenga infección o tenga una inflamación extendida en todas partes. ¿Verdad? Y es rápido, es un corte de 0,5. Menor a 0,5 es negativo, mayor a 0,5 ya es positivo. Y si es positivo, hay que buscar infección o hay que buscar una inflamación sistémica importante. Entonces, es directo con respecto a lo que sería la procalcitonina, que es un marcador inflamatorio específico. Y por último tenemos las escalas pronósticas, que entra el score de marcha modificado, el BISAT y el Baltasar.
claro que ahora vamos a estar aprendiendo con respecto a eso. Ahora bien, yo necesito tipo criterio de Tokio A, necesito 1, 2, 3 o 4 para decir que sea. Como en el criterio de Tokio decíamos A, B y C para decir que es. No, en este caso no. En este caso el paciente puede tener 18 años, no ser obesa, no tener defensa abdominal, no tener derrame, no tener alteración de la conciencia y presentó líquido libre en la cavidad abdominal, ya es una potencialmente grave. Uno solo ya es potencialmente grave. Ah, no, esta es una paciente que dentro de todo no tiene nada en radiografía, no tiene nada en laboratorio, no tiene nada de los criterios que vamos a mencionar y no tiene nada de esto, pero tiene 70 años. ¿Es o no es potencialmente grave? ¿Sí o no? Yes. ¿Sí? Sí es. Porque uno solo ya determina potencialmente grave. Uno solo, no hace falta que aparezcan uno de cada, no. Uno solo determina que sea potencialmente grave. ¿Entendido entonces esto? Criterios clínicos, imagenológicos, radiológicos, analíticos, que es laboratorio, y escala pronóstica, que vamos a aprender enseguida. Ahora vienen los criterios precoces de gravedad. Cuando hablo de criterios precoces de gravedad, sin embargo, ¿qué es lo que tengo en cuenta? Acá lo que yo busco, así como su nombre dice, busco de manera temprana la afectación de órganos. Busco de manera temprana fracaso de órgano o falla de órgano. Eso es lo que yo busco. Ese es mi objetivo. Y voy a buscar por estos tres cositas que están acá. Eso es lo que voy a buscar, ¿sí? Falla de órgano. ¿Cómo hago eso? Un paciente que ingresa, y esto es lo que más rápidamente yo puedo hacer con el paciente entró, se internó. ¿Y qué es lo que yo hago cuando un paciente se interna? Signos vitales. Entonces, acá está el primero. Signos vitales. ¿Está hipotenso o no está hipotenso? No está hipotenso, se descarta. Está hipotenso, sería una presión arterial sistólica menor a 90. Entonces, eso es hipotensión. Una presión arterial sistólica menor a 90 es hipotenso. Ah, no, pero doctor, este paciente tiene los 140 de presión normal. Tiene una presión de 140 como su presión arterial sistólica. O sea, un hipertenso, ¿verdad? Estadio 1 por ahí. Entonces, ¿qué le hago? Bueno, también considero si hay una disminución del 40%, es decir, el paciente ahora tiene una presión de 100. Disminución del 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica basal. Esto es la basal. Y disminuyó 40, entonces es hipotenso. ¿Se entiende? Entonces también. Ah, doctor, pero la mayoría de los pacientes nunca se controla su presión, ¿verdad? La mayoría no se controla su presión. Y si no se controla su presión, es este el punto de corte. Sí o sí menor a 90 para decir que soy hipotenso. Nunca me controlé, perfecto, menos de 90. Falla respiratoria. Vamos a entender después por qué ocurre esto. O sea, vamos a entenderlo mañana. Todo esto que vamos a dar ahora se da ¿por qué? Por una hipovolemia. Tercer espacio, proceso inflamatorio, tercer espacio, se va perdiendo líquido a nivel pleural, se va perdiendo líquido a nivel de la cavidad abdominal, o sea, peritoneal, y también, ¿por qué no?, en la cavidad pericárdica. Puede haber, sí hay, derrames pericárdicos por pancreatitis, hay, sí, pero no es muy frecuente ver. Pero sí hay. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Hay una pérdida de líquido tan importante que se va todo al intersticio, quedando entonces lo que sería el vaso con poco líquido. O sea,
Del extracelular, el intracelular, el intravascular no tiene líquido, tiene muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? El flujo sanguíneo disminuye. Y al disminuir, menos llega al riñón, menos llega al corazón, menos llega a otros órganos que serían los órganos diana. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? No está llegando buena cantidad de sangre. Voy a producir vasoconstricción de lo que no necesito para vivir. No necesito mi mano para vivir, ¡pum! Vasoconstricción. No necesito el brazo, la pierna, el intestino porque no estoy comiendo, vasoconstricción. Y hago que toda esa sangre se vaya distribuyendo, redistribuir a los órganos diana, cerebro, corazón, riñón, ¿verdad? Entonces, ahí ocurre que si yo le mido la presión, acá está colapsado, hay hipotensión, hipotensión. Entonces, por eso. El otro es la falla respiratoria. Por una gasometría determino la presión parcial de oxígeno. Si es menor a 60 milímetros de mercurio sin oxígeno suplementario, hay afectación respiratoria. ¿Sí? Directo. Ahora bien, si el paciente, o sea, viene y yo no tengo gasometría, ¿qué puedo hacer? Y tengo lo que sería el saturómetro de pulso. Le pongo, satura, menor a 60, cosa que va a ser tipo un paciente que ya esté súper mal, respirando malísimo, utilización de músculo accesorio o en todo caso en coma, ¿verdad? Menor a 60 sin oxígeno, entonces está con falla respiratoria. Es directo. Falla renal aguda. ¿Cómo voy a determinar? También es por la falta de líquido. Menos líquido que llega, menos filtración glomerular, más sufrimiento del riñón y más llevando entonces a lo que sería una lesión o una necrosis tubular aguda, ¿verdad? Pero bueno. La falla renal, sin embargo, yo voy a determinar por qué la creatinina vino mayor a 1.2. Ah, vino un laboratorio mayor a 1.2, ya es una falla renal. No vino 1.2, le voy a repetir su laboratorio en 48 horas y me viene un aumento, es decir, tenía 0.8. Le repetí su laboratorio y me vino 2, hubo aumento. Y si hubo aumento, entonces hay otra vez falla. Es directo. Ah, no, yo no tengo laboratorio, doctor, no tengo la creatinina para hacerle. No importa. Tengo este que es el parámetro clínico. Más importante otra vez. Oliguria. Paciente orina menos de 300 ml en 3 horas. Y en 24 horas 700 o menos. Es un paciente que no orina nada. Si nosotros sabemos que la cantidad normal que debemos orinar es 30 ml kilopeso hora. Y el paciente en 3 horas, hola, 30 ml en 3 horas. Entonces, normalmente tiene que ser 30 ml kilopeso hora. Y él orina menos de eso en 3 horas. Y en 24 horas 700 ml, cosa que tenía que ser entre 1500 a 2000 ml. Entonces, así yo puedo determinar directamente si hay falla de algún órgano. Esto es más rápido. Esto yo le tengo ahí en la sala de internación y yo puedo determinar. Ah, no, está hipotenso, falla cardíaca. Ah, no, tiene oliguria, falla renal. Ah, no, respira súper mal, falla respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tiene uno de ellos, como dice acá, mayor o igual a 1 fracaso de órgano. El score modificado de Marshall o score de Marshall modificado, que es la misma cosa, también es para qué? Para determinar lo que acabamos de decir, pero de una forma un poco más compleja, vamos a decir así. También está acá, respiratorio, renal y cardiovascular. La misma cosa.
Solo que acá para calcular esto usa la gasometría arterial. Eso usa. La gasometría arterial es un estudio que yo le puedo pedir instantáneo. Yo le quito sangre arterial, le mando al laboratorio y en menos de un minuto me da ya la muestra. O sea, ya me da el resultado, mejor dicho. Y ahí viene, en la gasometría, yo voy a encontrar la presión parcial del oxígeno. Yo voy a encontrar la presión parcial de oxígeno. Sí, esta es una AINE. Pero no voy a encontrar el FiO2. FiO2, que está acá. No voy a encontrar el FiO2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Este ya hay. Yo voy a tener que calcular este que está acá para poder saber si hay o no hay falla respiratoria y qué grado de falla respiratoria tiene. El FiO2 se calcula por el oxígeno que recibe el paciente, oxígeno suplementario, vamos a inventarle acá, ¿verdad? Por 4 más 21. ¿Cómo así? El paciente está con una cánula nasal recibiendo 3 litros por minuto. Por 4 da 12. Más 21 da 31. 33, quiero decir. 33. Entonces ya sé que mi FiO2 en realidad es 33. Ahora bien, yo voy a mirar el laboratorio, que es la gasometría. Voy a buscar la presión parcial de oxígeno y voy a dividir por el FiO2 que me salió. Y así voy a saber si mi pulmón está funcionando bien. Es decir, si yo al calcular encuentro, esto va en descenso, ¿sí? Viene mayor a 400 es normal. 400 a 301, ya es 1. 300 a 301, 2. De 200 a 201, 3. Y menor a 101, entonces ya es 4. ¿Sí? Entonces son valores que uno tiene que tener en cuenta de afectaciones a nivel de los órganos. El renal, sin embargo, es un aumento, va aumentando progresivamente hasta que ya no pueda funcionar el riñón. Va de menos de 1.4, 1.4 a 1.8, 1.9 a 3.6, 3.6 a 4.9 y 4 mayor a 4.9. O sea, va en aumento y va clasificándose entonces en lo que corresponde a si es leve, o sea, si es tipo 1, si es tipo 2, si es tipo 3 o tipo 4. Y el cardiovascular, sin embargo, este es más por laboratorio directo, no es la gasometría. Pero el cardiovascular, sin embargo, yo tengo que tener otra vez la presión parcial, o sea, la presión arterial sistólica, ¿verdad? Y también lo que sería mi gasometría. ¿Cómo así? Si mi paciente ingresa hipotenso, o sea, presión normal, mejor dicho, 100. 100 tiene mi paciente. ¿Dónde entra? En este. Mayor a 90 quiere decir que no tiene compromiso cardíaco. No tiene compromiso cardíaco. Ahora bien, si yo encuentro que el paciente tiene menos de 90 milímetros de mercurio, ¿qué quiere decir eso? Está hipotenso. Si está hipotenso, ¿qué lleva a la hipotensión? La falta de líquido. ¿Qué voy a hacer? Hidratar. Y al hidratarle, si responde, entonces 1. Ah, estaba hipotenso, sí, pero le di carga o le hidraté, mejoró. Perfecto. 1. Ah, le di carga porque estaba hipotenso y no mejoró, ya entra en el 2. Le di carga y no mejoró. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que hacerle inotrópico, o sea, que es igual a fármacos que aumenten su presión. ¿Sí? Entonces me voy haciendo lo que sería mi criterio, ¿verdad? O sea, mi evolución de esto. Ahora bien, si está hipotenso, ya está con inotrópico, en todo caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer?
Ya está con inotrópicos, entonces tengo que ver el pH arterial. El pH arterial, que es lo que está aquí, lo normal es de 7,35 a 7,45. Si viene menos de esto, está en una acidosis. O sea, ¿qué quiere decir? El paciente está con alguna afectación, ya sea renal o respiratorio. Hay una acidosis, ya sea renal o ya sea una acidosis respiratoria. Y ahí yo tengo que tratar rápidamente eso porque puede llevar a la muerte si es que yo no soluciono. ¿Entienden? O sea, es importante el determinar esto. Y sobre todo si es menor a 7,2, ya es 4. Algunos inclusive dicen de que va a ser incompatible ya con la vida, pero ya vimos casos donde salió 6,9 y el paciente estaba contando todavía historia. En el sentido que no estaba muerto, porque hablar no habla, ¿verdad? Pero está todavía vivo. Entonces, básicamente es eso, el determinar. ¿Para qué hacemos todo esto? Para saber. Esto va por un orden. ¿Cuál es el órgano que más ¿cómo se dice? Tiene falla? Es el respiratorio. El segundo que más falla, el renal. El tercero que más falla, el cardiovascular. El que más mata, cardíaco. El que después le sigue, renal. Y el que menos mata, respiratorio. Entonces, ¿cuál es la afectación orgánica o la falla orgánica más frecuente de la pancreatitis? Respiratorio. ¿Cuál es la afectación que más rápidamente tiene mortalidad? Cardíaco. ¿Verdad? Entonces, eso es importante saber. Acá básicamente se hace esto todo porque todo aquel que entre en el 0 y 1 es paciente que yo le puedo tratar en la sala y va a mejorar. 2 y 3 son pacientes que probablemente este 2 está en sala intermedio, este está en cuidado intermedio, sí o sí va a entrar en una terapia intermedia y esto entra en una terapia intensiva si no un paciente se muere. Muy bien, estamos con ánimo todavía. ¿Me están siguiendo? Sí. Sí, preguntaron. La verdad que me iba a gustar decirles que no, ¿verdad? Pero ya vi muchas preguntas, o sea, que le van a ayudar más bien para los estudios, o sea, más bien los exámenes de ingresar y todo más. Entonces ya vi preguntas que son más específicas, inclusive sobre criterios o score de Marshall modificado, Baltasar y algunos que vamos a hablar ahora. No se pierdan. En el Marshall tal vez si les pregunto va a ser bien directo. Cuando digo que es grado, cuando es 3, voy a decirle, por ejemplo, cuál es el órgano que más está afectado. Triste. No se queden tristes. Ahora vamos a entrar en lo que sería criterio de Baltasar. El criterio de Baltasar, si le doy, lamentablemente si le doy intervalo no terminamos ya otra vez. No sé por qué calculo que es corto, pero sí o sí se alarga. Entiendo legalmente ese esquema, pero bueno. Pero ya, o si no, vamos a esperar hasta I25. Termino esta parte de Baltasar y les doy entonces 5 minutos. Perfecto. Bueno, entonces la tomografía es lo que vamos a hacer para el criterio de Baltasar. Perfecto. En la tomografía, yo solo le voy a hacer a paciente que sea catalogado como potencialmente grave. Si no es catalogado como potencialmente grave, no voy a hacerle tomografía. La leve no entra en este. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a buscar es si hay compromisos locales que van a determinar el criterio de Baltasar,
¿verdad? ¿Cómo sería eso? Básicamente, yo miro por tomografía, ¿verdad? No les traje una tomografía como tal porque voy a dibujar más o menos. Después les puedo mostrar la tomografía porque ya van a tener más idea. Entonces, la tomografía, si yo encuentro en la tomografía que el páncreas está normal, no tiene ninguna afectación, entonces, ¿qué quiere decir? Páncreas normal es un tipo A, un grado A. Y si miro acá, el score o la puntuación es 0. Entonces, un Baltasar con un A es 0, es un páncreas normal. Si se hacen la pregunta, ¿hay complicaciones o hay compromiso del páncreas? No, entonces es 0. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le hago una tomografía a este paciente y encuentro que el páncreas está aumentado de tamaño? Si está aumentado de tamaño, entra en el B. Porque dice acá, aumento del tamaño focal o difuso, y ahí tiene un valor de 1. ¿Sí? Entonces, y va aumentando, ¿verdad? O sea, después viene el C, donde yo busco ¿qué? Inflamación peripancreática. Inflamación peripancreática. Alrededor del páncreas está inflamado. Entonces, eso es un C. ¿Están siguiendo? Y si es C, entonces es valor 2. Acá está, valor 2. Sin embargo, si yo encuentro que acá, a nivel del, vamos a decir así, el cuerpo, esta vez, aparece una imagen que es compatible, negro, ¿verdad? Que es líquido. Y ahí que entra, acá está el D. Una colección, ya sea intrapancreática, o sea, dentro del páncreas, o fuera del páncreas, extrapancreática, entonces es un D. Tiene un valor de 3. ¿Sí? Y si yo encuentro que este páncreas tiene líquido también a nivel de la cabeza, ya son 2 o más colecciones o sea, pancreáticas, entonces eso entra con categoría de E. Gata, E. O gas en el retroperitoneo. Y eso tiene un valor de 4. ¿Sí? O sea, cuando el páncreas es normal es 0. Cuando el páncreas está aumentado es 1. Cuando el páncreas tiene inflamación peripancreática es 2. Cuando el páncreas tiene una colección es 3. Cuando el páncreas tiene 2 o más colecciones o gas en el retroperitoneo es 4. ¿Fijan en eso? Que sería entonces el criterio de Baltasar. Ahora bien, existe también el score de Baltasar, que es dado por la necrosis. ¿Saben qué es la necrosis? La necrosis es tejido muerto, ¿se acuerdan? Tejido muerto. Entonces vamos a crear con otro pancreasito, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la necrosis de mi páncreas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, básicamente voy a tener que hacer una TAC contrastada. Sin contraste no va a adelantar. ¿Por qué? Porque el contraste es lo que tiene que, vamos a decir, pintar todo el páncreas. Dejando ya, o mejor dicho, el contraste llega por la circulación sanguínea, luego tiene la venosa y después de la venosa, porque hay arterial, portal y por último excretora, ¿verdad? Y la excreción en la biliar y después otra vez hay la excreción renal. Perfecto, pero básicamente tenemos que mandarle contrastado para poder ver esa necrosis. Sin el contraste no voy a ver necrosis. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Veo este páncreas que está acá y no veo ninguna necrosis. Entonces es 0 de necrosis, es 0. Ah, no veo necrosis, no veo, es 0. Ahora, si yo veo este páncreas y veo una imagen aquí negrita, compromete toda esta parte de negrito. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay necrosis.
y ahí yo le divido a este páncreas a la mitad, 50-50, yo puedo decir que es menos del 30% del páncreas. Entonces tiene un valor de 2. Acá está, menos del 30%, 2. Y luego va aumentando en 2 en 2, 4 y después 6. O sea, si yo encuentro que el páncreas está afectado, esta parte de necrosis es 30%. O afecta todo este páncreas es 50%. Independientemente queda en el 4, 30 a 50%. Si afecta más otra vez, más del 50% es 6, más del 50%. ¿Se entendió? Entonces yo me voy calculando, ahora veo qué zona no se contrastó y veo la necrosis. O sea, esto es necrosis. Si es necrosis, ¿cuánto por ciento compromete? Si compromete menos de 30%, 2. Si compromete entre 30 y 50% es 4. Y si 50% es 6. ¿Para qué? Sí, para este sí o sí contrastado. Para hacer Baltasar yo puedo hacer con una simple. El Baltasar, el aumento del tamaño, ¿cómo se dice? Inflamación peripancreática, un líquido, dos líquidos. Eso puedo hacer todo sin contraste. Pero para ver necrosis tiene que llegar contraste, o si no, no voy a ver la necrosis. Ahora bien, cuando yo hago todo esto, yo ahora quiero saber cuál es lo que es el score de Baltasar. Y se hace porque se determina en qué grado entró, que me da un puntaje, y el porcentaje de la necrosis, que también me da un puntaje. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente sería lo siguiente. Yo tengo un paciente, puedo escribir inclusive con este, ¿verdad? Tengo un paciente que se hizo su tomografía. En esa tomografía, este es su páncreas, ¿verdad? Su páncreas. Y en esa tomografía encontramos que tenía líquido aquí. Ahí tenía líquido. ¿Qué tipo de Baltasar sería si hay líquido? Esto es Baltasarina. ¿Qué Baltasar entra si hay un líquido ahí en la cabeza? Tipo D, ¿verdad? Acá está. Que es una colección pancreática. Entonces acá me da un puntaje de ¿cuánto? Me da un puntaje de 3. Yo escribo acá 3. Ahora bien, esto es contrastado. Y yo veo que a partir de este líquido, también acá, yo veo necrosis. Que hay necrosis, o el 50% lo de necrosis. Está necrosado en nuestro páncreas. 50% está necrosado. ¿En qué score de necrosis entra si es 50% de la necrosis? 4. En el 4 está acá. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a sumar ese 4. Ya sé que tengo un Baltasar D, o sea 3, y sé que tengo 50% de necrosis. 3 más 4 es igual a 7, ¿verdad? Una vez hecho eso, que sería el score, ahora yo ya sé ya cuál es el score de Baltasar real de mi paciente, que es el valor de 7. Ahí recién yo voy a saber si mi paciente es leve, si es moderada o es grave. Y acá está. Es leve si es de 0 a 3. Es moderada si es de 4 a 6. Y es grave si es de 7 a 10. ¿Y mi paciente cuánto salió? Grave. ¿Por qué hago todo esto? Porque sencillamente si es una leve y es de origen litiásico, lo opero. Colestectomía más CPO, solucioné el cuadro, chao, a la casa. Si es moderada, hay líquido. Y si yo toco o lo opero a este paciente, yo puedo infectar ese líquido. Hay necrosis, yo puedo infectar la necrosis. Y si es grave, voy a esperar sí o sí 4 semanas para operarlo. No me puedo apurar en operar una pancreatitis. Es mejor controlar, que no me haga falla, que no me haga infección y después pensar en operarlo. Entonces, por eso es lo que yo le clasifico si es leve, moderada y grave. ¿Y por qué no le hago a los pacientes que no tengan signo de alarma pancreático criterio precoz de gravedad?
Porque acá está, es leve. Y cuando es leve no hace falta. ¿Ven? Si es leve, se opera. Tuvo signo de alarma, le hizo una tomografía, apareció en leve, lo mismo, se opera. Se soluciona. Y se demostró que los pacientes que no tenían esos signos de alarma pancreático, y mismo así se esperaba o se hacía tomografía, no tenía valor alguno. ¿Por qué? Porque seguía viniendo leve. Y tuvo que esperar 4 a 5 días para hacer tomografía, porque esta tomo se hace recién en 4 a 5 días. Perfecto. Entonces, por eso no se hace lo que sería la tomografía. ¿Sí? Muy bien. En el leve. Ahora bien, este es un criterio de Baltasar para poder despertar un poquitito, ¿verdad? ¿Dónde sería el Baltasar D? No es la misma cosa, ¿sí? Solo que de dragón, ¿verdad? Dragon Ball. ¿Cómo así? El A es un páncreas normal, entonces un Goku normal. Sin embargo, el B aumenta el tamaño, entonces un Kaioken. Aumenta su músculo, todo, entonces aumenta el tamaño, páncreas, aumenta para recordarse, ¿verdad? Sin embargo, el C, hay inflamación. Cuando yo digo inflamación, ¿qué color nos viene a la cabeza? Inflama, inflama. ¿Qué color viene? ¿Qué color? Manjibu. Amarelo. Amarillo, muy bien. O sea, acá está la inflamación. La inflamación alrededor, entonces, tenemos del páncreas. Este es nuestro páncreas y acá está la inflamación para grabar, ¿verdad? O sea, inflamación, inflamación peripancreática, el C. El D, sin embargo, ponemos de que está llorando para recordarnos que hay líquido, ¿verdad? Y por último, si continúa llorando, acumula más líquido y después va a desistir y se va a ir. Entonces, gas en el retroperitoneo. Esto en sí, tipo, nunca pensé que iba a tener, o sea, que iba a tener alguna ventaja, ¿verdad? Pero ocurrió el año pasado, de que estábamos en un examen final y me llama un alumno y me dice, doctor, te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Me acerqué y me dijo, doctor, no me acuerdo cuál era el Baltasar C. Y ahí me dijo, el Baltasar C, doctor, era el Goku Super Saiyajin. Y me quedé así, o sea, tipo, me quedé pensando, ¿qué pico Goku Super Saiyajin va a tener que ver acá? Y después dije, ese, sí, y acertó la respuesta. Entonces, básicamente, si le ayudó a alguien, puede ser que a alguien de ustedes también le ayude, entonces volvimos a poner, ¿verdad? Bueno, más bien en este lo que ayuda mucho. Continuando entonces con nuestra clase, el pronóstico, otro, está el VISAT. El VISAT es una cosa que no se utiliza más tanto. Hay lugares que sí utilizan, ¿por qué? Por la facilidad que tiene. La palabra VISAT luego ya da todito lo que buscamos, que sería básicamente ¿qué? V, boom, y alteración del sensorio. S, SIRS. A, edad. Y por último, P, de efusión pleural. Siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, básicamente, el boom, que es la urea nitrogenada. Antiguamente nosotros calculábamos, pero después nos dimos cuenta de que se podía pedir. O sea, vos pedís por laboratorio urea más urea nitrogenada, boom, te viene. Y si viene mayor a 25, eso es un punto. Es directo, es un punto. Terminó. No es que te está diciendo, hay afectación renal, doctor. No, es un punto. Terminó. Deterioro mental, o sea, el Glasgow, menor a 15, un punto. Terminó otra vez. Ya está. La respuesta inflamatoria sistémica, ahí sí ya hay una diferencia. ¿Por qué? Porque tiene que haber dos o más de los siguientes. Estos son los siguientes. Es decir, dijimos que la pancreatitis puede presentarse con temperatura disminuida. Y acá está, menor a 36, está hipotérmico. O puede tener fiebre, mayor a 38. ¿Verdad? Entonces, puede haber hipotermia y puede haber fiebre. Y es un criterio de Sears.
Puede haber una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Y es un criterio de Sears. Puedo hacerle una gasometría cuando yo respiro rápido, que yo elimino. Cada vez que respiro, que elimino. CO2. CO2, muy bien. Lavo el CO2. Lavo el CO2. Voy eliminando, 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 ¿verdad? Entonces, básicamente, voy a tener una disminución del CO2 y eso me va a dar una alcalosis respiratoria. Cada vez que me voy eliminando. Lo normal del CO2 es de 35 a 45. Si es menor a eso, entonces quiere decir que está en una alcalosis respiratoria. El paciente está eliminando CO2, 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 CO2 y eso puede afectar inclusive hasta el sensorio, ¿verdad? Frecuencia cardíaca mayor a 90 por minuto. No es la misma cosa que la presión arterial sistólica, ¿sí? Que tenía que ser menor a 90. Este es mayor a 90 porque estamos hablando de pulso, frecuencia cardíaca. El corazón trabaja rápido. Y después tenemos laboratorio. Leucocito menor a 4000 me indica que hay una inflamación tan importante que los glóbulos blancos se fueron actuaron y se fueron muriendo todos, destruyendo. Entonces quedamos menos. O puedo tener agudo, importante también, pero ahora que se está, vamos a decir, diseminando el leucocito y es mayor a 12.000. Este, sin embargo, puede ir acompañado de esto, que serían los neutrófilos en banda o neutrófilos inmaduros, que me sale mayor a 10%. Para decir que tiene SIRS, tienen que tener 1, 2, ¿verdad? 2 o más. Es decir, puedo tener un paciente que tenga fiebre y la fiebre te causa taquicardia. Ya está. Es un punto para SIRS. Así de sencillo. Un punto para SIRS. Ah, tiene 3, un punto para SIRS. Ah, tiene los 4, un punto para SIRS. ¿Sí? De todas maneras, un punto para SIRS. Después tenemos edad, acá abajo, en vez de ser mayor a 65, acá es mayor a 60, un punto. Y por último, derrame pleural, que puede ser por semiología o puede ser también por radiografía, es un punto. Totalidad, 5 puntos. Perfecto. Y este criterio de VISAT en sí usa como punto de corte 3. Si era menor a 3, tenía un riesgo de mortalidad del 1%. Así es directo. Si es mayor a 3, tiene una mortalidad de 27 a más por ciento. Es directo. ¿Sí? O sea, tiene menos de 3, ya está. Quiere decir que el paciente va a evolucionar bien. Ah, tiene más de 3, este paciente va a evolucionar mal. Va a ser necrosis, puede hacer falla de órgano o puede infectarse. Todo es pronóstico, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces. El otro es el ransom. Me gustaría no hablar del ransom, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se dejó de utilizar. No se utiliza más, nosotros no utilizamos, los clínicos no utilizan, nadie utiliza más este ransom, ¿verdad? Pero no podemos dejar de hablar, ¿por qué? Porque aparece muchísimo en los exámenes, ya sea revalida, ya sea con AREN, ya sea cual sea de concurso. Le encanta a la gente preguntar sobre el ransom, ¿verdad? Entonces necesitamos saber, ¿y por qué se dejó de utilizar? Se dejó de utilizar, ¿por qué? Porque tiene al ingreso, se calcula el ingreso, y en 48 horas recién le hago la segunda parte del ransom. Hay diferencia entre la biliar y la no biliar, pero ¿qué pasa? En esas 48 horas que yo estoy esperando, el paciente se podía descompensar mal. Y yo nunca le iba a catalogar si era o no era fulminante. Nunca le iba a catalogar si era leve o nunca le iba a catalogar si era grave.
Entonces, por eso se dejó de utilizar, ya que nosotros sabemos que la pancreatitis, cuando ingresa, puede ser que ingrese malísimo y en 24 horas esté espléndido. O puede ser que ingrese mal, desfavorable y después esté en súper mal. O sea, es muy cambiante. La pancreatitis es una enfermedad muy cambiante. Un momento está de una forma, otro ya está de otra forma. Entonces, por eso el Ransom se dejó de utilizar. Perdía mucho tiempo para hacer un diagnóstico definitivo. Básicamente lo que él estudia es si hay destrucción celular, que se determina por qué, GOT y deshidrogenasa láctica. Cada vez que haya destrucción, aumenta deshidrogenasa láctica. Cada vez que haya destrucción de proteínas, destrucción de grasa, ¿quién produce? El hígado. Se destruyó proteína, producción hígado. Se destruyó grasa, producción hígado. Entonces eso se va también afectando a la larga al hígado, por eso la destrucción celular. Respuesta inflamatoria, leucocitos, glucosa y calcio. ¿Cómo así leucocito, glucosa, calcio? Leucocito, proceso inflamatorio. Célula. Y se dan cuenta que la celularidad blanca es diferente inclusive entre la biliar y la no biliar. Entonces, ahí está también otro punto. Había diferencias, ¿verdad? ¿Y por qué entonces la glucosa y el calcio? Porque básicamente cuando hay un proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio puede alterar también la excreción endócrina del páncreas, o sea, la producción de insulina. Y la insulina se encarga de captar el azúcar y meter dentro de la célula. Y como no hay insulina o no hay suficiente, la glucosa queda circulando y el calcio dentro de la célula. Entonces, cuando entra la glucosa, sale calcio. Y en el caso de esto no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa sube, el calcio baja. Y eso determina también inflamación. Lesión endotelial a través de ¿qué? Presión parcial de oxígeno, déficit de base y déficit del volumen. Para poder grabar más fácilmente, yo puedo crear este glial, ¿verdad? Y puedo grabar también con bushos. ¿Cómo así? Glucosa, leucocito, edad, ASTA y deshidrogenasa láctica. Base, urea, calcio, hematocrito, oxígeno y por último, secuestro de líquido. Perfecto. O sea, cuando en las 48 horas recién yo le veo al paciente otra vez y le hago todo esto que lleva mucho tiempo, ahí recién tuvo 0, perfecto, una leve. Ah, tuvo 2, 1 acá y 1 acá, leve. Ah, no, tuvo 6, 3 acá y 3 acá, grave. Más de 6, entonces fulminante. Altísimo riesgo de mortalidad quiere decir eso. Y era básicamente eso. El Apache 2, acá mismo le está diciendo que hay 32 cosas que evalúa. El Apache 2, no hace falta que memoricen porque es imposible. ¿Cómo van a memorizar todo esto? No van a. Entonces lo único que quiero es que sepan que es un estudio que no va a salir, o sea, que se acepta a nivel mundial por los gastroenterólogos, los especialistas de páncreas. Se sigue aceptando el Apache 2, no se puede rechazar. ¿Por qué? Porque es un estudio que se puede repetir 1000 veces. Yo le repito, hoy de mañana, a la noche le puedo hacer de nuevo. Mañana le puedo hacer otra vez. A la tarde le puedo hacer. O sea, hay un estudio que todo el tiempo es dinámico, todo el tiempo yo puedo hacer, ¿verdad? Cuando considero que sea grave, cuando es 8 o mayor a 8, es una pancreatitis aguda grave. ¿Qué quiere decir eso? Terapia. Todos los parámetros que están acá me determinan si hay afectación cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, todo. Y es lo que se utiliza cuando un paciente entra en terapia, se hace el Apache 2 todos los días para saber si mejora o empeora, Y de esa manera ver si amerita o no el salir o quedarse todavía en la terapia. La clasificación de Petrov, sin embargo, es lo que nosotros más utilizamos. Hay leve, hay moderada, hay grave, hay crítica. Leve, no hay compromiso local, no hay falla de órgano.
moderada, hay compromiso local, que sería necrosis, pero es estéril. O hay falla de órgano, que es menos de 48 horas. Grave, hay compromiso local infectado o hay falla de órgano por más de 48 horas. Y por último, el crítico tiene los dos. Así es casi difícil recordárselo. Entonces vamos a crear una forma de grabar. Si yo, por ejemplo, grabo leve, moderada, grave, crítica. Digan así, leve, moderada, grave, crítica. Leve, moderada, grave, crítica. Leve, moderada, grave, crítica. Entonces, yo ya aprendí ya. Clasifico en leve, moderada, grave, crítica. Perfecto. El segundo que voy a aprender es IOOI. IOOI. Y ya sé, IOOI. O IOO. IOOI. Perfecto. Eso no me voy a grabar. Después, el otro cuadro que voy a aprender sería complicación local. Primero, complicación local. ¿Qué sería lo más leve? Que no haya. Ela quica no pau, ela senta no pocotó. Alguém invadiu a aula aí. Sim. Por favor, se pueden apagar. Não dá pra expulsar, não? Prof, Só o Expulsa aí, professor. consegue. Mano, a faculdade, o técnico consegue identificar de onde que vem Ele o fez, IP. ele já fez. Ele já fez, obrigado. Não entendi o que aconteceu. Alguém invadiu a aula e de sacanagem botou música. Mas a faculdade já tirou já. Gente, até isso tá tendo já, meu Deus. Juninho comedor de casada, meu Deus. Começou faz tempo. A nossa sala só teve hoje. Teve gente que não teve um dia recebido. Prof, seu mic tá desligado. Eu tava fritando. Esse cara pega e faz isso. Eu já não consigo entender mais nada hoje. E aí, João, você estava gravando? Cadê o professor? ¿Alguien entró en nuestra clase y puso música? Sí, doutor, infelizmente. Inglês. Investiga, si vuelve a pasar eso, voy a tener que suspender para poder llamar también allá y poder identificar. No se puede hacer así. Bueno, continuando entonces. Complicaciones locales, ya saben. Sin complicación, con complicación estéril, infectada, infectada. O sea, acá se habla de necrosis. En el otro lado existe lo que sería la falla de órganos. O sea, leve, claro que no va a ser que tenga. Moderada, tiene, pero menos de 48 horas. Entonces es transitorio. Y por último, los dos últimos solo tengo que grabar que tiene, pero más de 48 horas. Entonces es persistente. Y ahí es más fácil recordar este y ver nomás empeorando el cuadro. No tiene, tiene estéril, infectado, infectado. No tiene, tiene menos 48, más de 48, 48. Y de esa manera yo hago ya mi cuadro de Petro, ¿sí? Es más fácil memorizar o grabar de esa manera. La historia natural dice que la leve es la más frecuente de todas, gracias a Dios, 70% de los casos. La fulminante, el que tiene una mortalidad demasiado rápida, en menos de 7 días, inclusive se consideran entre 3 días, menos de 3 días. Y depende de qué, la magnitud de la respuesta inflamatoria, depende de la etiología, es diferente que sea litiásica y alcohólica, depende de la extensión del compromiso, si la inflamación afecta más de un órgano, y la topografía de la necrosis, si la necrosis es solo en el páncreas, si la necrosis es un poco más extendida, o si la necrosis compromete un vaso y comienza a sangrar o se infecta.
El tratamiento rápidamente les voy a decir que corresponde a páncreas. La P de perfusión, A de analgesia, N de nutrición, C de clínica, R de radiografía, CEPRE, antibiótico y cirugía. Esto no va a salir, pero les comento en realidad. Acá lo único que se les puede preguntar es este que está acá, que son el signo en realidad, o sea, lo que tenemos que dominar cuando indicar una CEPRE, ¿verdad? Pero básicamente es transfundir, ¿por qué? Porque pierde mucho líquido, entonces voy a hidratarle. Analgésico con lo que tenga, AINES, opiáceos, lo que me venga y calme el dolor. Nutrición, empezar lo más rápido posible. Menos de, o sea, en 48 horas tiene que empezar a comer. Primero se prueba por la boca, no puede, vomita, se hincha, le duele. Nos vamos a la sonda nasogástrica, se hincha, le duele, sonda nasoyeyunal, paso el píloro, me voy con la sonda hasta el yeyuno, le alimento, y si no funciona, entonces la parenteral por una vía venosa central. Clínico, evolución, para ver si está funcionando. Mi paciente está bien hidratado, perfecto. Mi paciente está sin dolor, perfecto. Mi paciente está comiendo bien, perfecto. Mi paciente no come bien, soluciono el N y continúo. También veo el PSR, ¿verdad? Si está en aumento o no está en aumento. La radiología, que solo le hago a los pacientes potencialmente graves. ¿Por qué? Porque es tomografía con contraste o el criterio de Baltasar. La CEPRE, que sería el E, o sea, la RCP, que tiene sus indicaciones. Dos indicaciones grandes tiene. Uno, que anoten, que corresponde a, vamos a decir así, colangitis. Y en segundo lugar, que es una bilirrubina en aumento. Doctor o paciente en esa fase, necesito conocer. Tiene una colega con pancreatitis grave. Prof, na verdade, ela faleceu já. Faleceu. Tem um mês. Mas o quadro era de pancreatite grave, mas eu não sei, assim, quanto tempo ela teve internada. Porque ela teve uma melhora e depois já piorou de vez. Perfecto. En realidad es un manejo multidisciplinario el tema de la pancreatitis. Hay veces que estamos manejando súper bien el paciente, se descompensa porque se infecta el líquido, o en todo caso hay veces también que se opera el paciente sin el diagnóstico correcto de pancreatitis y se complica súper mal. Son pacientes que no es necesariamente que tenga que ser anciano con patología de base. Justamente si calculamos todos los pacientes que yo vi que fallecieron por pancreatitis, tenían 18, 20, 24, 34 años. O sea, son pacientes jóvenes, ¿verdad? Son de sexo femenino, ¿verdad? Entonces, son pacientes muy delicados en el sentido de que van evolucionando mal. O sea, se van empeorando, afectando varios órganos, quedándose en terapia mucho tiempo. A veces de la terapia se gana una neumonía y así van empeorando, ¿verdad? Pero la verdad que es un manejo, dentro de todo, agradable cuando sale el paciente, desagradable cuando no sale, ¿verdad? Es un manejo donde el cirujano se torna más clínico que cirujano como tal, porque no vemos en operar, sino que más bien en manejar, ¿verdad? Cuando hablamos de CEPRE, sí hay dos indicaciones. Uno, que el paciente tenga colangitis, y otro es que la bilirrubina esté en aumento. Es decir, sí. Você pode repetir os dois da RCP? No, y ahora voy a decir. Uno de ellos es la colangitis y el otro es la bilirrubina en aumento. ¿Qué quiere decir eso? Una bilirrubina total al ingreso tiene 4 y tiene 3 de la directa. En 48 horas le repetimos y la bilirrubina total llegó a un valor de 5 y la bilirrubina directa llegó a un valor de 4. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó. Y ese aumento progresivo sí indica CEPRE. ¿Sí? Esa es una indicación de CEPRE, el aumento progresivo.
ya que si yo tengo este valor y después va bajando, es decir, veo que el valor se queda 3 y la bilirrubina total, directa se queda 2, ¿qué está pasando? Disminución. Ahí se contraindica totalmente la CEPRE. ¿Por qué? Porque la inflamación del páncreas puede ser que esté comprometiendo al colédoco. No hace falta hacer una CEPRE porque es riesgoso hacerle una CEPRE. Puede causar sangrado, puede empeorar la pancreatitis, puede causar colecistitis química, entre otros. Entonces son las dos indicaciones grandes para CEPRE. Antibióticos solo si está infectado, ¿verdad? La infección de la necrosis, mejor dicho, cuando el paciente tiene fiebre, cuando tiene dolor, cuando no mejora, cuando los leucocitos aumentan, cuando le hago una tomografía y encuentro gas en el retroperitoneo. Entonces ahí recién hago antibiótico. Por más de que la palabra es pancreatitis, y si ustedes escuchan colecistitis, antibiótico, diverticulitis, antibiótico, apendicitis, antibiótico, en el caso de este no es así. La pancreatitis es una inflamación en primer lugar, no es una infección, ¿sí? Entonces solo cuando se infecta le hago antibiótico. Y la cirugía, que sí es una leve, es la colecectomía más CPO. Si se va complicando, voy haciendo un continuo, o sea, antibiótico, después una cirugía mínimamente invasiva, que corresponde a ¿qué? Drenaje percutáneo. Y está acá, que sería transgástrico retroperitoneal, las cirugías abiertas, donde se hace una incisión en boca de horno, se quita la necrosis, va yéndose haciendo lavado, esto es la necrosis pancreática infectada, y con eso terminamos. Justo a tiempo. Nos vemos en la próxima clase. Den una lectura, que en la próxima clase va a haber un cuadro clínico. Espero que no vuelva a ocurrir esto que pasó hoy. Y chao. Profe. Gracias. Graças pela classe, prof. Graças, doutor. Graças, prof.